Reiniciamos esta audiencia y procederemos a dictar la sentencia respectiva. Voy a abstenerme de leer lo que es la primera parte, que es el resumen inicial sobre las posiciones de cada una de las partes, para introducirnos directamente en la parte de las consideraciones de la sala de decisión. Pretende por modo la parte actora se anule el oficio número 065-149/ADSAL-Gruno 6.22 de 9 de junio de 2010, emanado de la Policía Nacional, con la cual le fue denegada la liquidación y pago de factores salariales que se le venían cancelando antes de homologarse al nivel ejecutivo de la misma institución en el caso particular del demandante. Tal como se determinó en la fijación del litigio, el problema jurídico a resolver es el siguiente: está demostrado en el sublite que el actor fue desmejorado salarial y prestacionalmente al momento de homologarse al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. El acto demandado: la Policía Nacional les pidió el oficio indicado, aduciendo que, en virtud de su homologación, en comillas, al nivel ejecutivo le fue aplicado el decreto 1091 de 1995, título 1, capítulo 1, referente a las asignaciones, primas y subsidios, entre otros, así como el capítulo 2, alusivo al subsidio familiar. En ese orden de ideas es preciso reiterar que a partir del momento en que fue homologado al nivel ejecutivo, quedó sujeto a todos los aspectos, en todos los aspectos al régimen de dicha carrera. Folio 36, cuaderno principal. Inicialmente se va a abordar lo que es el valor probatorio de las copias simples que fueron aportados. Advierte la sala que fueron aportados documentos en copia simple que corresponden a la resolución 1502 de 19 de mayo de 2010, folios 43 y 44. No obstante, el mismo documento lo aportó la parte demandada con el expediente administrativo para ser tenido como prueba dentro de la actuación. Respecto a su valor probatorio y teniendo en cuenta la derogatoria de que fue objeto el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado, en reciente providencia de la sección tercera del 22 de octubre de 2012, en el número interno 20.738, con ponencia del doctor Enrique Gil Botero, expuso que una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala, Consejo de Estado, insiste en que a la fecha las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395/2010, razón por la cual de bien inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 del 96, estatutaria de la Administración de Justicia. La Sala, en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal, reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtida las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. Ante el anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 del 2010, 1437 del 2011 y 1524 del 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos 1400 y 2019 de 1970. A la luz de la Constitución Política, abstenerse a adoptar una decisión de fondo en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes ha obrado a lo largo de la actuación implicaría afectar de modo significativo e injustificado el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia. Entonces, en ese sentido, se tendrán como válidas las copias de los documentos aportados en copia simple al cartulario.
De acuerdo a las pruebas, se tiene que, según el extracto de la hoja de vida del actor, que obra de folios 45 a 50 del cuaderno principal, el señor José Juan Lenín Holguín prestó sus servicios a la Policía Nacional así: agente alumno desde el 21 de abril hasta el 31 de octubre de 1985 ambos. Agente desde el 1 de noviembre de 1985 hasta el 29 de noviembre de 1988. Suboficial desde el 30 de noviembre del 88 hasta el 31 de julio de 1994. Se le homologó al nivel ejecutivo el día 1 de agosto de 1994, según resolución 7708 de 28 de julio del mismo año, desempeñando sus labores hasta el 27 de abril de 2010. El oficio demandado con el que se negó al actor la liquidación y pago de los factores salariales por él solicitados, que reposa de folios 35 a 38 del cuaderno principal. De conformidad con la resolución 1502 de 19 de mayo de 2010, se produjo el retiro del servicio del accionante. Por resolución sin número 17 de agosto del 95, se reconoció al querellante el auxilio de cesantía definitiva por valor de 2.371.895 pesos. Folio 63. El actor elevó derecho de petición a la Policía Nacional el 10 de mayo de 2010 con número de erradicación 80.110. Folios 40 y 41. Y finalmente, reposa también en el cartulario la certificación de la conciliación extrajudicial fallida de fecha 12 de octubre de 2010, tal como obra folio 39 de la actuación. Marco jurídico del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Antecedentes del nivel ejecutivo. La reforma de la Policía Nacional se inició con la expedición de la Ley 62 del 93, con la cual se expidieron algunas disposiciones relacionadas con la policía, y la sujeción personal que ingresaba, la sujeción del personal que ingresaba al nivel ejecutivo al régimen salarial y prestacional determinado por el gobierno nacional. La posibilidad de que los agentes en servicio activo ingresaran al nivel ejecutivo conforme al artículo 13 y también la sujeción del personal que ingresa al nivel ejecutivo del régimen salarial y prestacional determinado por el gobierno nacional en el artículo 15. En el artículo 82 se estableció una protección especial a los agentes en servicio activo que decidieran ingresar al nivel ejecutivo así. El ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional. Sobre el alcance de esta protección contenida tanto en el precepto mencionado como en el parágrafo del artículo 7 de la Ley 180 del 95, el Consejo de Estado señaló que la Ley 180 de enero 13 del 95 reguló aspectos de la Policía Nacional y en su artículo 7 otorgó facultad extraordinaria al presidente de la República para, entre otras, desarrollar la carrera del nivel ejecutivo en la Policía Nacional bajo los parámetros que fijó, y en el parágrafo con que concluyó dicho artículo determinó clara y expresamente una protección para el personal que, estando al servicio de Policía Nacional, ingrese al nivel ejecutivo, y que manda que no se podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación actual de dicho personal. Se anota que, aunque a partir de la vigencia de la Constitución del 91 continúa el Consejo de Estado, para los servidores públicos que en ella se determinan el régimen salarial y prestacional se regulará por el gobierno nacional. Tal facultad no es ilimitada y está sometida a unos parámetros que inicialmente reguló la Ley Cuarta del 92, la cual puede ser modificada por el legislador. Se considera que el legislador bien podía proceder, como lo hizo, otorgando una protección especial al personal en servicio activo de la Policía Nacional que ingresara al nuevo nivel ejecutivo, ya que de no hacerlo sería difícil tal movimiento de personal. La protección señala que no puede discriminarse ni desmejorarse en ningún aspecto la situación actual de dicho personal, que entiende que en lo compatible. Entonces, si un servidor activo de la institución ingresó al nivel ejecutivo por la época, en virtud de la protección otorgada por el legislador en la forma ya dicha, conservó el derecho al régimen de la asignación de retiro que existía en ese tiempo y al cual estaba sometido.
De lo expuesto se infiere que la protección otorgada por el legislador es proporcional a la seguridad jurídica que buscan los asociados al acogerse a un nuevo régimen laboral, toda vez que cuentan con la garantía de que no se verán desmejorados en sus derechos prestacionales. Régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo. El presidente de la República, mediante decreto 132 de 1995 y en virtud de las facultades que le otorgó el numeral 1 del artículo 7 de la ley 180 del 95, desarrolló la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, estableciendo en el artículo 15 ad pedem litere: el personal que ingrese al nivel ejecutivo de la Policía Nacional se someterá al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional. Ulteriormente, a través del decreto 1091 del 95, el presidente de la República expidió el régimen de asignaciones y prestaciones del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, contemplando en el capítulo primero del título primero las asignaciones, primas y subsidios en los siguientes conceptos: prima de servicio del nivel ejecutivo, de retorno a la experiencia, de vacaciones y de Navidad, así como el subsidio familiar y el de alimentación. De la anterior normativa es diáfano deducir que quienes pertenecían al nivel de agentes y suboficiales de la Policía Nacional tenían la posibilidad de acceder voluntariamente a la carrera del nivel ejecutivo y que quienes así lo hicieren debían someterse al régimen salarial y prestacional que estableciera el Gobierno Nacional, en tanto no podían ser desmejorados o discriminados en su situación laboral. En lo concerniente a este último aspecto, se advierte que se materializa en una orden legal expresa el principio de la progresividad y no regresividad al que están sometidos los derechos laborales y prestacionales derivados de la Constitución política. En cuanto al alcance del aludido precepto, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, en la sentencia tutela TET 533 de 2012, razonó: el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales se encamina a que el Estado reconozca prestaciones mayores y superiores en esos campos, hasta llevar a una cobertura universal. En tal sentido, la Corte ha puntualizado que una vez alcanzado un nivel de satisfacción y salvaguarda de los derechos económicos, sociales y culturales, está vedado al legislador, no obstante su margen de configuración, retroceder en las conquistas alcanzadas en tales ámbitos, salvo imperiosas razones. Es así como en el ámbito laboral y particularmente en cuanto a la no regresividad, explicó que la disminución de la protección de los derechos de los trabajadores resulta problemática constitucionalmente en la medida en que pueda afectar el principio de progresividad, sin que ello signifique que regulaciones más estrictas devenga per se en un retroceso frente a esas garantías. Hay un subrayado que hace la sala. En este sentido, indica este tribunal ya, el Gobierno Nacional, al expedir los decretos que reglamentan las remuneraciones salariales y prestaciones de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, no puede desconocer los derechos laborales que por vía de gradualidad se han alcanzado, sino que, por el contrario, el criterio que se debe mantener es hacia la efectiva realización de los fines del Estado, en procura del bien común y del beneficio de sus asociados, sin que esto implique la inflexibilidad de regímenes que en la materia se hayan proferido. Finalmente, se precisa indicar que el literal A del artículo 2 de la Ley Cuarta del 92, cuerpo normativo al que se acogió el Gobierno Nacional para expedir el decreto 1091 del 95, dispuso: para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios. A. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones. Teniendo en cuenta, pues, esa parte normativa o disposicional, llegando al caso concreto tenemos: una vez expuesto el anterior marco normativo, debe establecer la sala si es ajustado a derecho ordenar el reconocimiento prestacional invocado por el actor, debiendo analizar
si en virtud de la protección otorgada por la ley a los suboficiales que se homologaron en el nivel ejecutivo, debe aplicarse el decreto 1212 de 1990 en relación con el reconocimiento de las primas y los beneficios salariales y prestacionales que se persiguen, y si efectivamente el actor se encuentra desmejorado con respecto a la situación laboral que ostentaba con anterioridad al ingreso al nivel ejecutivo. En esta línea de intelección, en primer lugar, se advierte que en la actuación está plenamente demostrado dentro del expediente que el señor Holguín López, 1, ingresó al servicio de la Policía Nacional como agente el 21 de abril de 1985, y 2, estando en el escalafón de suboficial, se homologó voluntariamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional el 28 de julio de 1994. Asimismo, está acreditado que mientras el actor laboró al servicio de la Policía Nacional como agente y suboficial, se le aplicaron las disposiciones salariales y prestacionales establecidas en los decretos 1212 y 1213 del 90, y que durante el tiempo en que prestó su servicio en el nivel ejecutivo, se aplicó en materia salarial y prestacional el decreto 1091 de 1995. En la fecha a partir de la cual el señor Holguín ingresó al nivel ejecutivo, se colige que su homologación se gestionó en vigencia de los decretos 41 y 262 del 94, el primero de los cuales, como se explicó, fue declarado inexequible en cuanto se relacionó al nivel ejecutivo. Lo anterior indica que la homologación a la que se acogió el actor le permite estar amparado por la protección que le otorga la ley al prohibir discriminación o desmejora en sus condiciones salariales y prestacionales, precepto que surge de la Constitución Política de 1991, de la Ley Cuarta del 92 y de las propias disposiciones legales que crearon e implementaron el nivel ejecutivo en la Policía Nacional. Pero dicho desmejoramiento no puede considerarse aisladamente, o en otras palabras, mirándose factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de establecer, sin competencia para ello, un tercer régimen compuesto por aquellos elementos más favorables de cada una de las normativas bajo estudio. En el subyúdice, el de suboficiales del decreto 1212 del 90 y el del nivel ejecutivo del citado decreto 1091 del 95. Por el contrario, en estricta observancia del principio de inescindibilidad de la ley, la norma del nivel ejecutivo al que se acogió libremente el actor debe estudiarse en su integridad, toda vez que es posible que en la nueva regulación jurídica aplicable existan ventajas que la ley de las que no gozaba el actor mientras ostentó la condición de suboficial y que a su turno se hayan eliminado otras. No obstante, en su conjunto, la condición de miembro del nivel ejecutivo le haya permitido incluso mejorar sus condiciones salariales y prestacionales. En este sentido, es oportuno rememorar la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la cual la sección segunda analizó, bajo los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la ley y la protección de los derechos adquiridos, eventos en los que la implementación de un nuevo régimen salarial y prestacional implica la pérdida de una prima o prestación específica o de unos beneficios laborales, pero simultáneamente la ganancia de otros. Dijo el Consejo de Estado: en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, no es jurídicamente viable conceder beneficios de uno y otro régimen para obtener de cada uno lo mejor, como sería permitir que un funcionario perteneciente al nuevo régimen de la Procuraduría General continuara gozando de la retroactividad de cesantías, beneficio que fue eliminado de su regulación. El establecimiento de cargos y la determinación de su remuneración y beneficios prestacionales no es facultativo de los funcionarios y empleados a quienes se aplica. Por el contrario, su determinación es normativa. Por ello se habla de vinculación legal y reglamentaria. El acceso a un determinado cargo lleva implícitas unas consecuencias que previamente están reguladas y deben ser acatadas en su integridad. Hay un resaltado que hace el tribunal. Concluye el Consejo de Estado que el acceso a un cargo cuya denominación y remuneración se encuentra establecida solo en el régimen nuevo aplicable a los trabajadores de la Procuraduría General de la Nación implica someterse al régimen actualizado de cesantías. No vulnera los derechos adquiridos del actor por cuanto, al haberse modificado la situación existente al momento de la selección del decreto 51 del 93 y haber acreditado beneficios salariales contemplados en otra normativa, él se ubicó en una situación salarial y prestacional diferente que obedece a otro sistema de remuneración dentro del cual, se reitera, no se garantiza la posibilidad de acceder a las cesantías de manera retroactiva. Esto para ejemplificar
con respecto al tema de autos. De la parte jurisprudencial en cita se colige que para el caso concreto, que si bien no se desconoce la protección otorgada a los agentes suboficiales que se incorporaron de manera voluntaria al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tampoco es viable adelantarse un análisis de la situación objeto de estudio prescindiendo de los principios de inescindibilidad y favorabilidad, por lo cual esta sala determinará si, mirado en su conjunto, el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 1091 del 95 desmejoró las condiciones laborales del actor. Para un adecuado estudio normativo de las disposiciones que regulan las prestaciones en el nivel ejecutivo y en el nivel de suboficiales, se procede a presentar las disposiciones sobre la materia en un cuadro que elaboró la sala, en donde se hace la diferenciación entre el decreto 1212, aplicable al nivel de suboficiales, y el decreto 1091, que es al nivel ejecutivo. Se toman los artículos 82 del primero, del segundo, el 15 siguientes, del primero el 70, 81, 68, 69, del segundo, también el 71, y el segundo, el 15, el quinto, el 11, el séptimo, el cuarto y el octavo, los cuales se transcriben. Se colige de esa tabla comparativa que los factores salariales cancelados tanto en el nivel de suboficiales, decreto 1212 del 90, como el nivel ejecutivo, decreto 1091 del 95, guardan equivalencia entre sí. Es decir, estos emolumentos se cancelaron por el mismo concepto en ambos niveles, teniendo en cuenta, claro está, que la normativa del nivel ejecutivo aportó algunos cambios propios de la transición que implicaba la incorporación a dicho régimen. En lo atinente al auxilio de cesantía se advierte que mientras en el artículo 143 del decreto 1212 del 90 se consagró el régimen retroactivo de cesantías, en el nivel ejecutivo 1091 del 95 se estableció el régimen anualizado y se instituyó en el artículo 50 y en el precepto transitorio del mismo cuerpo normativo que a la fecha del traslado del personal que optara por homologarse al nivel ejecutivo se reconocería el beneficio causado hasta ese momento al interesado, si se cumplían los requisitos contemplados para tal efecto. Al respecto, se indica que en el plenario milita folio 63 del cuaderno principal el acto administrativo por medio del cual se le reconoció al actor el valor de la cesantía acumulada hasta el momento en que ingresó al nivel ejecutivo, concepto que se tasó en un valor de 2.371.895 a partir de ese momento, y durante el tiempo que el actor prestó sus servicios en el nivel ejecutivo, el régimen de cesantías aplicado era el descrito en el artículo 50 del decreto 1091 del 95. Carga de la prueba. El principio de la carga de la prueba instituida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa el artículo 11 de la Ley 1437-2011, preceptúa: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Se subraya: los hechos notorios, las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Este aparte normativo reglamenta el postulado del derecho procesal conocido como el onus probandi incumbit actori, es decir, la carga de la prueba recae sobre el accionante, sobre quien alega los hechos, no bastando con afirmar que el acto administrativo vulnera normas legales o orden constitucional para desvirtuar la presunción de legalidad que permea todas las actuaciones administrativas, sino que es esencial que el demandante emplee las herramientas que el legislador le ha otorgado para encaminar al juzgador hacia el conocimiento real de los hechos que dieron lugar al proceso y hacia la eventual prosperidad de sus pretensiones. Al sublite se allegaron diversos documentos para que fueran tenidos en prueba como prueba dentro del proceso, los cuales no logran enervar la legalidad del acto administrativo que se demanda ante esta jurisdicción. Para efectos de ilustrar mejor esta aserción, la sala se permitirá hacer un breve recuento de los respectivos documentos. El extracto de la hoja de vida del actor, en la cual se evidencian los periodos laborados por en la Policía Nacional, al igual los reconocimientos que tuvo por como menciones honoríficas. B. El acto administrativo demandado que denegó la liquidación y pago de los factores salariales al accionante. La resolución 1502 del 19 de mayo del 2010, con la cual se produjo el retiro del actor. La resolución sin número del 17 de agosto del 95,
que reconoció el auxilio de cesantía definitiva al demandante y constancia de conciliación extrajudicial aportada también al cartulario de fecha 12 de octubre de 2010. Y finalmente el expediente administrativo que hubiera llegado también a estas diligencias del mismo demandante. Los referidos documentos fueron aportados oportunamente con la demanda y su contestación, siendo cardinales para los pedimentos del actor en el sentido de verse desmejorado en su situación laboral luego de haberse homologado al nivel ejecutivo. Y para demostrar tal retroceso debía realizar el despliegue probatorio que permitiera deducir que efectivamente sí se desequilibró la situación laboral del nulidicente. En efecto, una vez analizado el acervo probatorio, es evidente que el actor no acreditó en forma alguna el referido desmejoramiento, toda vez que la prueba documental aportada solo permitía establecer el nivel que ostentaba y los tiempos de servicio del demandante, el reconocimiento que se hizo del subsidio familiar, así como el del auxilio de cesantía y la petición que elevó ante la autoridad para que se le reconocieran los factores salariales hoy deprecados. Pero tales documentos no demuestran una regresión en materia laboral, pues no allegó los soportes económicos que probaran cómo se ha desmejorado patrimonialmente la situación laboral del actor. Verbigracia, las certificaciones de la remuneración salarial, prestaciones que percibían, el nivel de suboficial, porcentaje con que se pagaban tales emolumentos, etcétera, y su respectivo paralelo con el nivel ejecutivo, lo cual permitiría al fallador estudiar la mentada regresión laboral. Esto atendiendo pues a lo que esbozaba el señor procurador judicial en lo atinente a la falta de prueba en el expediente. A propósito de la carga de prueba, el Honorable Consejo de Estado expuso: a través de la carga de la prueba se determina a cuál de las partes se dirige el requerimiento de proponer, preparar y suministrar las pruebas en el proceso. En otros términos, la carga de la prueba precisa a quién corresponde probar. Si las dos partes, actor y demandado, aportan al proceso toda la prueba y con base en ella se logra formar la convicción del juez sin que reste ningún hecho dudoso, no existe interés práctico en determinar a cuál de ellas corresponderá la carga de la prueba. Pero dicha necesidad surge cuando han quedado hechos sin prueba o fueron dudosos o inciertos, porque se trata de determinar entonces quién debía aportarla, si el que se limitó a afirmar su existencia o el que se redujo a negarla. Y ya que el juez de cualquier manera debe dictar sentencia porque no puede abstenerse de hacerlo, la carga de la prueba le indicará clara y terminantemente el contenido de su pronunciamiento judicial, pues partiendo de los hechos no probados estimará la pretensión o la defensa según el caso. Con lo anterior, para la sala es claro que la parte demandante en el presente litigio desatendió la carga procesal de incorporar al debate todos los elementos de convicción necesarios para lograr el buen suceso de su pretensión de pensión de vejez, con lo que la presunción de legalidad que ampara el acto acusado permanece incólume, cierra comillas. Finalmente, en cuanto que no puede predicarse un desmejoramiento en los haberes laborales y prestacionales del actor, se concluye que esta afirmación no tiene fundamento, pues la parte actora, se reitera, no allegó prueba alguna al tenor del artículo 177 del Código Procedimental Civil, con el objeto de demostrar que con la homologación al nivel ejecutivo se produjo un desequilibrio en la relación legal y reglamentaria del señor Holguín López, y debido a la presunción de legalidad inherente a los actos administrativos, se considera ajustado a derecho mientras no se demuestre lo contrario, lo cual se desprende del texto del artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Es preciso señalar también que pese a que el juzgador de instancia tiene la facultad de decretar pruebas de oficio en virtud de los preceptos 213 de la Ley 1477/2011 y 139 del Código Adjetivo Civil, no es menos cierto que no puede relevar del deber probatorio que corresponde a las partes para acreditar los hechos u oposiciones que fundamentan su situación. En lo pertinente, el Consejo de Estado también ha dicho: al respecto, cabe indicar que si bien el juez goza de facultades especiales para decretar pruebas de oficio, la finalidad de la atribución establecida en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo
hoy el 213 de la Ley 1437 de 2011 no es subsanar o suplir la inactividad probatoria de las partes, así como tampoco el incumplimiento de sus deberes legales, sino esclarecer los hechos o asuntos oscuros que subsistan al momento de la decisión, a pesar de la actividad probatoria desplegada por los intervinientes en el proceso. Por último, advierte esta colegiatura que cuando dentro de la oportunidad que la ley prevé para la solicitud de pruebas, la parte demandante tampoco invocó a la parte pasiva para que allegara los documentos que pudieran demostrar el pluridimensional mejoramiento. Ni siquiera realizó una relación escueta del salario vengado por el actor con anterioridad al nivel ejecutivo, ni menciona alguna de los valores en que se cancelaban los factores salariales deprecados, carga que, como ampliamente se ha expuesto, corresponde al interesado. Corolario de lo expuesto, y habida cuenta que el demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto acusado, es que fuerza es estimar las pretensiones del demandante. Costas, con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1477-2011 y el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, se condenen costas a cargo de la parte demandante cuya liquidación y ejecución se harán conforme al citado Código Procesal Civil. Aquí está. Agencias en derecho. La sala ha dispuesto como agencias en derecho que se tasen en el 1% de la pretensión o de las pretensiones del actor, las cuales sumaban 163.694.678 pesos. En consecuencia, las agencias en derecho, y por tratarse de la decisión que se adopta también en esta primera instancia, en esta audiencia inicial, se tasan en 1.636.946 pesos. Esto conforme al acuerdo 1887-2003, artículo 6, numeral 3.1.2, inciso segundo. Es por lo expuesto que el Tribunal Administrativo de Caldas, a la decisión administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Niéganse las pretensiones del demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Juan Lenín Holguín López mediante togado contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Costas a cargo de la parte accionante, cuya liquidación y ejecución se hará en la forma dispuesta en el Código de Procedimiento Civil. Fíjense como agencias en derecho a cargo de la parte demandante la suma de 1.636.946 pesos. Ejecutoría de esta providencia, liquídense los gastos del proceso, devuélvanse los remanentes si los hubiera y archívese el proceso previa a las anotaciones a que haya lugar en el programa Justicia Siglo XXI. Notifíquese conforme al artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Providencia discutida y aprobada en sala de decisión realizada en la fecha. Augusto Morales Valencia, magistrado oponente. Carlos Manuel Zapata Jaimes, magistrado, y William Hernández Gómez, magistrado. En los anteriores términos queda dictada la sentencia dentro del proceso que ha ocupado la atención de esta colegiatura, y agotado el objeto de esta audiencia y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la misma. Muchas gracias.